Iniciaremos el estudio de la termodinámica química basándonos en la bibliografía principal Atkins, Brown, Witten y Chao. La termodinámica química se basa en conceptos de la termodinámica asociados a los sistemas y al medio, a los tipos de energía, temperatura, conceptos de calor y calor específico, calores de reacción, trabajo, energía interna. Para concluir en el principio general de la conservación de la energía o primer principio de la termodinámica. Analizaremos también cuáles son los calores asociados a una reacción, los determinaremos en forma indirecta en función de sus leyes y determinaremos también las entalpías de formación, para cerrar con las curvas de calentamiento y enfriamiento. ¿Qué nos interesa de una reacción química? Cuando nosotros visualizamos, por ejemplo, esta reacción que está ocurriendo en este proceso de incendio, una reacción violenta, podríamos decir que se está produciendo una combustión que es muy rápida, que libera grandes cantidades de calor y que probablemente no sea bien utilizado, o también podríamos decir que está produciendo un daño al ambiente y a las personas. Sin embargo, cuando decidimos incorporar combustible a nuestro automóvil, vamos a pensar en una reacción química útil en la que podamos aprovechar la energía que produce esa combustión para producir movimiento. Esto es lo que vamos a abordar en los conceptos de termodinámica aplicado a la química. Para esto necesitamos unirnos de conceptos básicos como son los sistemas y los tipos de sistemas, las variables y los procesos asociados a esos sistemas. Como sistema vamos a definir a nuestro objeto de estudio o parte del universo a estudiar. Todo lo que rodea al universo es lo que denominaremos entorno, alrededores o medio. Estos sistemas, ¿sí?, van a tener una forma y en función de la interacción energética y de materia que tengan, podemos hablar de sistemas que pueden intercambiar energía y materia, abiertos, que solamente pueden intercambiar energía, cerrados, o que no intercambian energía ni materia, sistemas aislados. Algunos ejemplos simples de analizar, por ejemplo, una copa de vino que puede tener, que está abierta claramente y que puede tener un proceso de evaporación, ya sea de vapores de agua como de vapores de las sustancias que componen el vino, y se va a producir un intercambio de materia y energía. Un sistema cerrado donde puede haber calentamientos, enfriamientos, pero no va a haber una transferencia de materia. Y el caso del sistema aislado, más representativo, puede ser un termo o un sistema aislado térmicamente, en donde cerrado no intercambie ni materia ni energía. Algunos ejemplos más químicos, como puede ser este vaso de precipitados, que estamos viendo que a una determinada temperatura puede estar emanando vapores. Este vaso Erlenmeyer es un vaso con un tapón donde estamos privando, digamos, al sistema de perder materia hacia el exterior y podría intercambiar solo energía. Este sería el sistema abierto, este sería el sistema cerrado. Y el caso del termo, donde no hay intercambio de energía ni de materia. Cuando los sistemas son estudiados, necesitamos conocer las variables que identifican estos sistemas. Y para eso vamos a hablar
de las formas en que puede aparecer el sistema denominado estados termodinámicos. Esos estados termodinámicos se van a caracterizar por variables que son las que se van a modificar en el proceso de cambio que tenga cada sistema desde un estado al otro. Esas variables conocidas pueden ser la temperatura, la presión, el volumen, la masa del sistema, ¿sí? La composición química, el cambio de reacciones. Esas variables las vamos a clasificar en función de la interacción o de la relación que tengan con la materia que constituye el sistema. Vamos a denominar variables intensivas aquellas que no dependen de la cantidad de materia del sistema, como la temperatura, la presión, la densidad, el calor específico, las tensiones superficiales, por ejemplo, que no son propiedades aditivas. Quiere decir que no importa en qué estado o cantidad tenga de materia cuando yo identifico la variable presión o la variable densidad de una sustancia. Sin embargo, las propiedades que sí dependen de la cantidad de materia del sistema, las que vamos a denominar extensivas, sí son variables aditivas, como la masa, el volumen, el calor. Trabajaremos ahora con tipos de la energía conocidas y algunas definiciones. Una de esas formas de la energía es lo que denominamos energía interna, la vamos a simbolizar con la letra U, que es la capacidad de un sistema para realizar trabajo. El trabajo como una forma de energía cuando una fuerza actúa a lo largo de una distancia o hay un empuje y un desplazamiento. La otra forma de la energía conocida es la energía de movimiento o energía cinética. Estas formas de la energía las podemos expresar por ecuaciones, como son el caso de la ecuación asociada a la energía cinética, que va a depender de un medio de la masa por la velocidad del cuerpo o de la partícula elevado al cuadrado. Las unidades de la energía siempre van a ser homogéneas, independientemente del tipo de energía de la que estemos hablando. En el caso de la energía cinética, si la masa la expresamos en kilogramos y la velocidad la expresamos en metros sobre segundos, la expresión kilogramos por metro sobre segundo cuadrado responde a la unidad de fuerza, ¿sí?, que por el desplazamiento nos va a dar la energía expresada en Joule. Si lo analizamos como energía, forma de trabajo, la fuerza por distancia también puede ser expresada como masa por aceleración por distancia, y las unidades van a ser homogéneas y serán la masa de 1 kilogramo, la aceleración de la gravedad o la aceleración en masa sobre segundos al cuadrado, metros, perdón, sobre segundos al cuadrado por el metro asociado a la distancia y equivalen a un joule. Otras energías conocidas. Vamos a denominar energía potencial aquella que esté referenciada a condiciones de posición o de composición química. Siempre hay una energía asociada a fuerzas de atracción, de repulsión entre objetos, alturas, a distancias. Estas son las que se denominan energía potencial en un sistema físico o en un sistema químico. Vamos a encontrar energías vinculadas a la composición de la materia que constituye el sistema. La otra energía que conocemos es la denominada energía térmica,
y está asociada al movimiento aleatorio y desordenado de las moléculas. En general, tiene una relación con el concepto de temperatura. Ambas y todas las energías, como dijimos, son propiedades extensivas, ya que son sumativas y dependen, ¿sí?, de las cantidades de materia que tenga el sistema. Esa energía, en general, se puede expresar en forma de trabajo o en forma de calor. ¿Qué es lo que es el calor? Es una energía, como dijimos, pero es una energía que se intercambia entre el sistema y sus alrededores como resultado de diferencias de temperatura o cambios de fase en el sistema. Hay una ley que plantea que el calor fluye siempre en forma espontánea desde un cuerpo de mayor temperatura a uno de menor temperatura. O sea que siempre que se verifique una diferencia de temperatura, podemos asociar a una transferencia de calor. Pero también puede haber un proceso isotérmico a temperatura constante, donde la materia haya cambiado de fase, por ejemplo, pasar de líquido a vapor, y también ese paso de líquido a vapor va a estar asociado con una transferencia de calor. Para esto analizaremos algunos conceptos asociados a la transferencia de calor, como son la capacidad calorífica, como cantidad necesaria de calor para modificar en 1 grado la temperatura del sistema. Si el sistema hemos medido su masa en moles, esa capacidad calorífica puede denominarse capacidad calorífica molar. En cambio, cuando referenciamos el intercambio de calor para 1 gramo de sustancia que modifica su temperatura en 1 grado, estamos hablando del calor específico, que es una propiedad intensiva de cada sistema. Podemos entonces ahora encontrar de qué depende la cantidad total de calor intercambiado en el sistema. Como dijimos antes, el calor como variable o como cantidad extensiva va a depender de la masa de sustancia, va a depender de la propiedad con que esa sustancia intercambie calor, que es lo que denominamos calor específico, y dependerá de la variación de temperatura que sufra el sistema. Si lo expresamos matemáticamente, obtenemos la ecuación general de la calorimetría, dando la cantidad de calor como equivalente en forma directa a la masa, al calor específico y a la variación de temperatura. La masa por el calor específico serán iguales a la capacidad calorífica. ¿Cómo puedo hacer para medir estas cantidades de calor? Tendré que condicionar sistemas o acondicionarlos para poder evaluar y medir experimentalmente. Uno de esos sistemas o uno de esos equipos que me permite medir el calor lo denominaremos calorímetro. Y se puede medir ese calor dando la condición de presión constante, ya que dentro de este recipiente, que es un recipiente semihermético, digamos, y en corte lo que observamos es una zona donde ocurre o se mezcla la reacción. Dentro de esta zona a presión constante, porque no hay cambios acá, estamos dentro de un recipiente que tiene un material aislante y hay un termómetro que me va a medir sensiblemente la temperatura y generalmente asociado con un agitador que me va a homogeneizar la temperatura del sistema. Cuando hay cambios térmicos producidos por una reacción química, lo que se observa es un cambio en la temperatura del sistema, conociendo la masa
y conociendo las características de esa sustancia podemos evaluar la cantidad de calor transferida a presión constante, que es lo que vamos a denominar posteriormente con el término de variación de entalpía. ¿Qué mide este calorímetro a presión constante? Mide el calor de reacción y el calor propio de la solución, y lo iguala a cero en un balance térmico. ¿Qué otro calorímetro podemos usar? Y se usa en la industria y en las mediciones lo que se denomina bomba calorimétrica, que es un calorímetro de características similares al anterior, pero ahora la condición será de volumen constante. Dentro de este recipiente, también aislado, se coloca la muestra en un recipiente donde va a ocurrir un proceso de combustión. Este recipiente se, digamos, sumerge en agua, que es donde vamos a medir la temperatura que cambia. Vamos a agitar para homogeneizar la temperatura, que va a ir absorbiendo el agua a medida que se va produciendo la reacción. Esa reacción puede ser con entrada de oxígeno, puede ser con un método eléctrico, pero finalmente se logra que se produzca dentro de este sistema la reacción y se va a medir el calor de reacción. También vamos a tener que tener en cuenta el calor de la bomba calorimétrica y el calor asociado al agua. Toda esta medición se iguala a cero y el calorímetro a volumen constante nos va a medir la variación de la energía interna. ¿Qué tiene que ver todo esto con los calores de reacción? ¿Qué son los calores de reacción? Cuando tenemos una reacción química o cuando se producen rupturas de enlaces y formación de nuevos enlaces, hay energías asociadas. Esa energía química asociada a este proceso es lo que vamos a denominar calor de reacción. Entonces, la cantidad de calor intercambiada entre el sistema y sus alrededores cuando hay una reacción química en condiciones de temperatura ambiente se denominará calor de la reacción. Y esa reacción puede tener dos formas. Una que libere calor hacia el exterior, por lo tanto se va a producir un aumento en la temperatura de la reacción y si se transfiere ese calor hacia el medio. En un sistema aislado vamos a ver el aumento de temperatura dentro de la reacción. Y si el sistema no está aislado, puede ceder ese calor y vamos a tomar a este calor de reacción con signo negativo, porque es un calor que está perdiendo el sistema. En cambio, si la reacción se produce a expensas de consumir calor, pueden ocurrir dos cosas. Si el sistema está aislado, que el calor lo absorba de la propia reacción, por eso observamos una disminución en la temperatura del sistema, o bien si el sistema no está aislado, puede absorberlo de los alrededores. En ese caso, al sistema ingresa calor, por eso lo vamos a denominar con un signo positivo. ¿Qué más puede haber en una reacción? A ver, vamos a ver una reacción conocida en donde, por ejemplo, tenemos en un recipiente cerrado, conectado a un émbolo a una determinada presión, una cantidad de clorato de potasio. Ese clorato de potasio por calentamiento se descompone, produciendo cloruro de potasio y oxígeno, y este gas desprendido me va a producir una modificación de la posición del émbolo en este recipiente. O sea que va a haber un gas producido, un volumen y un cambio en la presión del sistema. Esto es lo que vamos a analizar como un calor, como el trabajo asociado a una reacción química.
siempre en relación con una cantidad de calor producida por la reacción, o bien recibida en la reacción. Ese trabajo, también denominado trabajo termodinámico, lo podemos expresar y analizar en esta gráfica, teniendo en cuenta que este recipiente que está sostenido por estas pesas o a una determinada presión, ocupa un cierto volumen. Si nosotros descomprimimos el sistema, ¿sí?, hacemos que disminuya la presión exterior del sistema, el sistema va a tender a desplazarse adquiriendo un mayor volumen, o bien teniendo un delta de volumen que va a ser el asociado al cambio de la presión. Habíamos dicho que el trabajo era el producto de la fuerza por el desplazamiento, pero en nuestro caso, la fuerza va a ser producida por el cambio de presión que había sobre el área del émbolo. Entonces, esa fuerza va a ser igual o equiparada a la presión por el área aplicada de esa presión, por la altura de columna de gas o por el cambio, que es la que me va a producir el cambio de volumen. Podríamos entonces expresar el trabajo con la letra W como la presión por la variación de volumen, que es el producto del área por el desplazamiento o la altura. Entonces, el trabajo lo vamos a expresar como el producto de la presión por la variación de volumen, pero lo que ha cambiado es la presión exterior. Por eso le vamos a poner un menos asociado a que venció a la presión exterior, o bien salió del sistema con un cierto empuje. Vamos a adoptar un criterio para los signos del calor y del trabajo. Esto tiene que ver porque cuando un sistema recibe calor, generalmente hay un cambio de temperatura positivo. Entonces, cuando absorbe o gana calor, vamos a tomar para ese calor el símbolo, el signo positivo. Cuando un sistema pierde calor, ¿sí?, está asociado con una disminución de la temperatura y vamos a adoptar el signo negativo. Algo similar, con algún grado de mayor complejidad, lo vamos a interpretar para el trabajo. Entonces, decíamos que si ingresa calor al sistema, lo tomamos como positivo porque puede haber un aumento de temperatura, y si sale calor del sistema, lo tomamos como negativo. Con este mismo criterio, toda energía que ingresa al sistema en forma de trabajo, lo tomamos como positivo, y toda energía que sale en forma de trabajo, lo tomamos como negativo. Adoptando que, ¿qué va a ocurrir? Que el trabajo es el producto de la presión exterior del sistema por la variación de volumen. Cuando ingrese calor, cuando ingresa trabajo al sistema, ¿sí?, lo vamos a considerar positivo porque si bien disminuye este volumen con el signo negativo adoptado previamente, nos va a quedar un trabajo positivo. Cuando sale trabajo del sistema, el sistema tiende a aumentar su volumen, su delta de volumen va a ser positivo, pero con el signo que hemos adoptado lo vamos a considerar un valor negativo. Este es el criterio de signos adoptado para la termodinámica química. ¿Cómo se relacionan el calor? ¿Cuáles son las interacciones entre el calor y el trabajo? Esto se va a manifestar en lo que llamamos ley de conservación de la energía. Y vamos a suponer, en la ley de conservación de la energía, que la energía
del universo es constante porque la energía no se crea ni se destruye. La energía se puede transferir de un cuerpo al otro o se puede modificar de una forma a otra, pero la cantidad de energía es constante. ¿Cómo se relacionan esas formas de la energía en esa ley? Lo va a dar lo que denominaremos el primer principio de la termodinámica, que lo estudiaremos para sistemas cerrados. Para esto necesitamos definir qué es la energía interna, que va a ser la energía total que tiene el sistema, entendiéndola como la suma de energía cinética más energía potencial. Todas las energías asociadas a las moléculas o especies que conforman el sistema nos van a dar lugar a la medición o a la cantidad de energía interna. Pueden haber moléculas con energía de traslación, con energía de rotación alrededor de su eje, con energía de vibración y también fuerzas intermoleculares de atracción electrostática. Todas ellas, la sumatoria de todas ellas, constituyen la energía interna del sistema. Lo que vamos a hacer ahora es mirar o relacionar esa energía interna con el calor y trabajo vinculado para un sistema. Pero vamos a hablar del primer principio de la termodinámica para sistemas cerrados, donde no hay intercambios de materia. Tienen otra complejidad los sistemas abiertos, también se cumple el principio, ¿sí?, de conservación de la energía, pero se complejiza el número de variables que participan. Para nuestro caso, nuestro sistema solamente tiene energía interna. Ningún sistema contiene calor. El calor y el trabajo son formas de interacción entre el medio y el sistema. Cuando hay intercambio de calor y de trabajo entre el medio y el sistema, se va a producir lo que denominamos un cambio o una variación en la condición inicial del sistema o en la condición de energía interna. Y ese cambio va a ser igual a la suma del calor intercambiado más el trabajo intercambiado. Esto también responde a la ley de conservación de la energía. Si estamos hablando de la energía en un sistema aislado, va a permanecer constante, ya que dijimos que la energía no se crea ni se destruye. Entonces, suponemos que el calor que se intercambia en el sistema más el calor de los alrededores se anula o es igual a cero. Esto nos va a servir para interpretar cómo funciona el calorímetro, ya que el calor que mide el sistema o que tiene asociado o transfiere el sistema va a ser igual al calor negativo o transferido hacia los alrededores. Y esto es lo medido en los calorímetros. ¿Cómo vemos al sistema? En este caso, lo que estamos viendo es el sistema con los intercambios de calor, recibiendo calor positivo, perdiendo calor con signo negativo, ingresando trabajo en forma de trabajo positivo o perdiendo trabajo, expandiéndose como trabajo negativo. Cuando una energía se incorpora al sistema, dijimos que va a llevar siempre signo positivo. Cuando sale del sistema, sea cual sea la forma de la energía, llevará un signo negativo. Y la relación entre ellos será la variación de energía interna. Entonces, ¿cuándo va a aumentar la energía interna? Y cuando entre mayor cantidad de energía de la que está saliendo. Si en cambio se puede extraer mayor cantidad de energía de la que ingresa, entonces vemos que el cambio en la energía interna del sistema es negativo.
Para esto vamos a necesitar definir cuáles son de las variables que estamos usando, de las formas de la energía, las que denominamos funciones de estado. ¿Y por qué funciones de estado? Porque van a depender del punto o el estado termodinámico que tenga ese sistema. La energía interna es una función de estado. Una función que no se puede medir con facilidad porque dijimos que estaba asociada a los movimientos de las especies, moléculas, átomos, a las interacciones. Son formas de energía intrínseca, muy difíciles de medir. Pero sin embargo, las variaciones de energía sí se van a poder medir con cierta facilidad entre dos estados determinados. Y ahí sí vamos a tener lo que denominamos variación de la energía interna. Veámoslo en un gráfico. Si yo tengo un estado inicial llamado estado U1 y mi sistema salta hasta un estado U2, aumentará la energía siendo el delta U la diferencia entre U2 menos U1. Siempre cuando hablamos de delta, hablamos de estados finales menos estados iniciales. Cuando vemos la etapa 2 es el retorno desde el estado 2 al estado 1. Y ahí tendremos una variación negativa de la energía interna porque la energía del estado final es menor que la energía del estado inicial. Esto en términos generales para cualquier sistema. Pero ¿cómo se relacionan con las reacciones químicas? En una reacción química nos va a interesar evaluar lo que denominamos calores de reacción, ya sea asociados a la variación de energía interna como a la variación de entalpía. Si nosotros tenemos un cambio de reactivos a productos, nuestro estado inicial van a ser los reactivos y nuestro estado final van a ser los productos. Entonces, la variación de energía interna va a ser igual al estado final de los productos o a la energía de los productos menos la energía interna de los reactivos. Pero también sabemos que la variación de energía interna por el primer principio de la termodinámica es igual a la cantidad de calor de reacción más el trabajo producido. Si nuestro sistema está a volumen constante, no hay trabajo porque no hay desplazamiento. Entonces, si nosotros pudiésemos medir delta U, ese calor asociado es el calor de reacción medido a volumen constante, que es lo que hacíamos en la bomba calorimétrica. Esto mismo lo podemos ver en gráficos muy representativos, donde, por ejemplo, si nosotros tenemos este valor de energía interna inicial, para saltar al estado final necesita aumentar su energía en un término de delta U, pero también podría ser que lo haga en etapas, que una parte de esa energía la absorba como trabajo y otra la absorba como calor. En este caso, el delta de energía interna será igual solamente al calor medido a volumen constante, y acá tendremos una parte relacionada con el trabajo producido o absorbido por el sistema, más el calor a volumen constante. Relacionando esto en ecuaciones, vamos a encontrar lo que denominamos la variación de entalpía o el concepto de entalpía. Partimos del primer principio de la termodinámica, diciendo que delta U es igual al calor de reacción más W. Pero si ese calor de reacción
a volumen constante es igual al calor a presión constante más W, nosotros habíamos ya determinado que delta U era igual al calor a volumen constante. Que el trabajo era el trabajo de la reacción o producido si hay gases o cambio en el número de moles de la reacción, y este calor es el calor a presión constante. ¿Qué sabemos? Sabemos que el trabajo es igual a menos P por la variación de B. Y sabemos que delta U es igual al calor a volumen constante. Entonces, reemplazando, delta U va a ser igual a Q sub P menos P por delta B. Si reordenamos los términos variantes o con deltas, Q sub P va a ser igual a delta U más P por delta B. ¿Qué tenemos acá? Que la cantidad de calor medida a presión constante me ha producido un cambio en las variables de la energía interna y un cambio en los volúmenes. Para esto vamos a definir una nueva función de energía que se denomina entalpía. La entalpía la vamos a simbolizar con la letra H mayúscula y es igual a la suma de la energía interna más el producto de P por B, que es una forma de trabajo. Entonces, así como conocemos la entalpía, podemos conocer la variación de entalpía como el valor de la entalpía final del sistema menos la entalpía inicial. Y si lo asociamos con la expresión anterior, esto será igual a delta U más delta de P por B. Trabajamos esta expresión a presión y temperatura constante, entonces nuestro delta H de la reacción es igual a la variación de energía interna más el producto de la presión por la variación de volumen, que es el trabajo de expansión. Y todo esto es el calor medido a presión constante que podíamos evaluar en el calorímetro que vimos en primera instancia. Continuaremos luego con diagramas entálpicos.